Bien, pues vamos a compartir la palabra, vamos a hablar de la importancia de la justicia. Recuerde que cuando se edifica una casa es importante que los fundamentos estén bien firmes. El mismo Señor Jesucristo es nuestro fundamento y algo muy importante en la vida del creyente, en la vida de todo aquel que necesita saber quién es en Cristo, qué es lo que Cristo es, qué es lo que Cristo hizo y quiénes somos ahora en Él. Para todo este creyente, para todo aquel que quiera aprovechar de la bendición que Cristo Jesús obtuvo por nosotros, por gracia, en la cruz del Calvario, es muy importante que pueda entender correctamente lo que significa o tener claras las bases de la justicia, lo que significa la justicia que Cristo Jesús nos regaló por gracia, la justicia que pudimos apropiar a favor nuestro a través de la fe, la justicia que nos pone en una relación correcta para con Dios. La justicia tiene que ver con que usted y yo somos justificados delante de Dios por la fe. Y mire cómo dice Romanos capítulo 6. Vamos a buscar Romanos capítulo 6 y en el versículo 12 dice así, el apóstol Pablo diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Las concupiscencias o la concupiscencia tiene que ver con las pasiones desordenadas. La concupiscencia tiene que ver con que presté mis ojos, mis oídos, mis sentidos, presté mi vida a la incredulidad, presté mi vida a lo que este mundo me ofrece y cuando presté mis sentidos a esto, viene la concupiscencia, es decir, viene un deseo desordenado por incurrir en codicia, en lascivia, en lujuria y etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice el apóstol Pablo, no obedezcáis, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de que el pecado podría reinar, es decir, señorear, es decir, gobernar en la vida del creyente? Porque aquí el apóstol Pablo le está hablando a los creyentes, a los cristianos nacidos de nuevo. Recuerde que el hombre, Romanos 3:23, nació destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Recuerde que usted y yo nacimos en pecado por causa del pecado original de Adán. Por un solo pecado de Adán, todos fuimos constituidos pecadores. Así es que nosotros nacimos en pecado y por lo tanto, porque nuestra naturaleza era una naturaleza de pecado, en otras palabras, la Biblia también le llama nuestro viejo hombre o nuestra vieja naturaleza o nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, por causa de que esa era nuestra naturaleza, éramos como una fábrica de pecados. Éramos como una fuente para cometer acciones pecaminosas. Es decir, éramos pecado y cometíamos acciones pecaminosas. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, teníamos una naturaleza pecaminosa y por lo tanto nuestras acciones eran como si fuéramos una fábrica de pecados. Pero cuando Cristo vino y nos redimió, cuando Cristo vino y nos salvó, dice la escritura, mire, ahí mismo en el capítulo 6 de Romanos, fíjese cómo dice en el versículo 2. Bueno, en el 1 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. El 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esto está hablando de los creyentes, de los que han creído en Jesús, los que han creído y han confesado a Jesús como Señor y Salvador, los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador.
Dice el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también los seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, dice el apóstol Pablo, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Así es que tú y yo morimos al pecado. Si somos creyentes nacidos de nuevo, dice que el bautismo es cuando tú y yo morimos, somos sepultados y resucitamos. No está hablando del bautismo precisamente en agua, aunque el bautismo en agua representa testimonialmente esto que el apóstol Pablo está diciendo, pero está diciendo lo que sucedió. Fuimos sumergidos en la obra terminada de Jesús. Fuimos sumergidos, ¿qué es lo que significa bautismo? En esta obra gloriosa de Jesús, en esta obra terminada, perfecta y completa. Es decir, cuando recibimos a Jesús, lo que sucedió es que fuimos muertos, sepultados y resucitamos a vida nueva. Nuestra naturaleza pecaminosa murió en la cruz y nos fue dado, porque resucitamos juntamente con Cristo en el Espíritu, nos fue dado un nuevo espíritu, creado en la justicia y santidad de la verdad. Ya lo sabemos, y el Espíritu de Cristo vino y se hizo uno con nosotros, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Gálatas 4:6. Así es que el apóstol Pablo dice, no reine pues el pecado. Entonces, ¿cómo es que el pecado puede reinar? Si ya hemos muerto al pecado y ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros, el pecado por sí mismo no tiene poder sobre nosotros porque somos creyentes nacidos de nuevo y hemos muerto al pecado, ya no hay una naturaleza pecaminosa, la fábrica de pecados, la fábrica de acciones pecaminosas fue quitada de nosotros y llevada a la cruz. Entonces, ¿cómo es que el pecado puede reinar en nosotros si el pecado ya no tiene señorío o poder sobre los creyentes nacidos de nuevo? Bien, vamos a ver lo que dice el versículo 13. Dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, pero ahora estás bajo la gracia. Si usted va a Gálatas capítulo 5 y si usted va a Gálatas capítulo, perdón, a Romanos capítulo 5 y Romanos capítulo 7, usted va a poder identificar que la ley fue dada para que el pecado se manifestara. Porque dice el apóstol Pablo, yo antes actuaba, pero hasta que la ley me dijo, no codiciarás, el pecado se enseñoreó de mí. Así es que la ley fue dada para que el pecado fuera manifiesto, la ley fue dada para que el pecado abundara, para que entonces el hombre entendiera que era pecador y que necesitaba ser salvado. Por eso vino Cristo. Ahora dice el versículo 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el apóstol Pablo dice, en ninguna manera. Ahora fíjese cómo dice el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Muy bien. Fíjese cómo dice otra vez el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcas.
Dice, no permitas que el pecado reine en ti para que tú le obedezcas. Dijimos que si somos creyentes nacidos de nuevo, el pecado ya no tiene poder para reinar sobre nosotros, porque Cristo Jesús nos redimió de la ley y hemos muerto al pecado. La ley del Espíritu de vida en Cristo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 2, nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Así es que, ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo no reine el pecado? Si ustedes ya murieron al pecado, ¿por qué el apóstol Pablo dice no reine el pecado? De modo que le obedezcas en sus concupiscencias. Bueno, vamos al versículo 16. Y dice aquí, ¿no sabéis que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Una vez más, dice, ¿no sabéis que si te presentas ante alguien como esclavo para obedecerle, que si te sometes ante alguien como esclavo para obedecerle, te conviertes en esclavo de aquel a quien obedeces? Es decir, esto puede suceder si te presentas ante el pecado para someterte al pecado y entonces te conviertes en esclavo del pecado para muerte. O te presentas ante la obediencia de Cristo para obedecerle y el resultado es la justicia de Cristo. Una vez más, ¿no sabéis que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle? Vamos a ver otras versiones, a ver cómo se describen. Mira, voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? ¿No sabéis que te conviertes en esclavo de aquello a lo que decides obedecer? Dice, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual te lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual te lleva a una vida de justicia. Bueno, déjame leerte otra Biblia, otra versión. Vamos a ver si tenemos otra. ¿No sabéis que a quien os presentéis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? Dice, ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a la justicia y vivir. Bien, ahora vamos a regresar a la versión Reina Valera que estamos leyendo. Y lo importante de aquí es esto. ¿Cómo es que entonces el pecado podría reinar en el creyente nacido de nuevo? Cuando el creyente nacido de nuevo, por voluntad propia, por su decisión, se somete ante alguien que ya no tiene poder para señorear sobre él. Es decir, el pecado ya no tiene poder para señorearse sobre el creyente. El pecado por sí mismo ya no tiene poder, pero si el creyente se somete al pecado, entonces el pecado se va a enseñorear, porque el creyente le está dando la autoridad, le está dando, se está sometiendo para hacerse esclavo, para hacerse siervo, para quedar sujeto a. Así es que el apóstol Pablo dice, si ya fuimos libres del pecado y fuimos salvados para apartarnos para Dios y la fábrica de pecados, la naturaleza pecaminosa ya fue muerta, destruida en la cruz del Calvario, ¿por qué el creyente debería de sujetarse al pecado? Ya no hay una fuente de incitación, ya no hay una fábrica que te incite a desear y a aspirar por el pecado o a querer hacer acciones pecaminosas. Ya no existe en el creyente nacido de nuevo, porque el creyente nacido de nuevo se sujetaría a tales cosas. Entonces el apóstol Pablo hace esta advertencia. Si el creyente se sujeta al pecado, el pecado se va a convertir en señor tuyo. Y entonces el resultado del pecado es muerte.
En Romanos 6:23, en el último versículo de este capítulo, dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que el pecado trae muerte, esa es la consecuencia. Eh, el principio de la enfermedad, enfermedades que no matan, pero que molestan, es el principio de la muerte. La enfermedad tiene un propósito, destruir. La escasez tiene un propósito, destruir. La envidia, la codicia, los problemas familiares tienen un propósito, destruir. Son el principio de la muerte. Así es que como creyentes necesitamos ser sabios y no prestar nuestros miembros a la incredulidad, no prestar nuestros miembros a las vanidades de este mundo, no prestar nuestras vidas a las acciones pecaminosas de nuestros amigos, de nuestros hermanos o de este mundo, porque entonces, en un momento dado, aunque el pecado ya no tiene poder para hacerse Señor nuestro, nosotros nos convertiríamos en siervos, esclavos de ese pecado. Mira, por ejemplo, tú sabes que hoy en día mucha gente fuma. Vamos a hablar de algo muy sencillo, fumar cigarrillo común y corriente. Pero el que no está en Cristo fuma por muchas circunstancias, por placer, por nervios, porque se lo enseñaron, porque él vivía con personas que fumaban, qué sé yo. Y hay muchos que batallan para dejar de fumar. Hay quienes de la noche a la mañana lo pueden dejar de fumar y ya. Pero hay quienes están atrapados por este vicio que no es algo bueno, pero es algo que daña tu cuerpo, daña tus pulmones y también quizá dañas a los que te rodean. Pero los que no pueden dejarlo, es muy difícil que lo dejen con libertad, que lo dejen con facilidad, porque este vicio, el fumar, se ha enseñoreado de ellos, porque tiene el poder para hacerlo. Y cualquier otra situación, llámese chismes, llámese codicia, llámese adulterio, llámese fornicación, llámese pornografía, llámese cualquier otra acción pecaminosa, el pecado se ha enseñoreado de aquel que no conoce a Cristo. Pero si un cristiano fuma, y déjame decirte, es muy importante que entendamos, las personas no se van al cielo porque dejan de fumar o porque dejan de cometer acciones pecaminosas. Es muy importante que nos acordemos, que recordemos siempre, las personas se van al cielo porque reconocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador y nacen de nuevo. Las personas que se van al cielo son las personas que han sido justificadas por la fe de Jesús. Las personas que se van al infierno no son las que fumaron, no son las que cometieron ilícitos. Las personas que se van al infierno son todas aquellas que rechacen a Jesús. Son todas aquellas personas que no van a poder ser justificadas por la fe de Jesús en su obra terminada, completa y perfecta, porque no creyeron, porque rechazaron a Jesús y entonces van a intentar ser justificados por sus mismas obras y van a ser hallados culpables, porque nadie puede justificarse a sí mismo por sus propias obras, Romanos 10, Romanos 3, sino que el único camino al Padre es Jesús y no tenemos acceso a Cristo si no es a través de la fe para ser justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que hemos sido justificados por la fe y hemos obtenido paz para con Dios. Ahora estamos en una relación perfecta con Dios, por eso Dios envió su espíritu a nuestros corazones. Bien, cerrando el paréntesis, entonces, un creyente nacido de nuevo, cuando entiende esta verdad, que el pecado ya no se enseñorea de ti, pero si tú te sometes a él, se puede enseñorear de ti, puede reinar sobre ti. Entonces, el creyente nacido de nuevo, cuando entiende esto, así hemos visto testimonios, cantidades, decenas, cientos de testimonios, personas que han fumado y así cuando entienden esta verdad, dejan de fumar. Algunos lo dejan de inmediato, algunos puede pasar un poco de tiempo, pero no sufren. ¿Por qué? Porque cuando entienden esta verdad, ellos pensaban, quizá como cuando no conocían a Cristo, que era un vicio que no podían dejar,
pero ahora en Cristo saben que ningún vicio tiene autoridad sobre el creyente nacido de nuevo, porque este es el diseño de Dios para el hombre, que que el hombre le haya sido restituido su autoridad y su poder a través de Cristo. Esto le fue dado al hombre desde el principio, pero el hombre lo perdió cuando pecó. Ok, ahora dice aquí, así es que tú tienes dos opciones: presentarte ante el pecado para someterte al pecado y permitir que el pecado reine sobre ti, que te hagas esclavo del pecado, y es muerte, es el pecado, va a traer destrucción. Pero el creyente nacido de nuevo no debería de hacer esto, porque fuimos librados del pecado, fuimos salvados para vivir a Cristo. Por amor a Cristo, somos apartados para Él. Y si algo faltara, entonces, sabiendo el creyente que si le damos oportunidad al pecado, el diablo nos va a venir a hurtar, matar y destruir, entonces tampoco le vamos a dar oportunidad para que lo haga. Así es que por amor a Cristo, por amor a Dios, y porque el diablo quiere destruirnos, nosotros no vamos a voltear ni a permitir que el pecado se enseñoree de nosotros. Esta debería de ser nuestra voluntad. Esto debería de ser nuestro sacrificio vivo al Señor, porque tenemos la autoridad y el poder para hacerlo. Así es que solo necesitamos entenderlo, creerlo y desearlo. Bien, ahora dice el versículo, ahí mismo en el versículo 16, dice, pero dice, si te sometes al pecado, te haces esclavo del pecado. O tienes otra opción, que es la correcta. Dice, o si te sometes a la obediencia, vas a obtener justicia. Aquí es muy importante que entendamos este versículo 16, porque muchos creen que lo que debemos hacer es someternos a obedecer. Y aquí este versículo dice, te lo voy a parafrasear, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, te haces esclavo de aquel a quien obedeces? Dice, si te sometes a la obediencia, entonces vas a obtener justicia. Y si nosotros pensamos que Pablo está hablando de someternos a obedecer nosotros, entonces el resultado de la obediencia va a ser justicia, que es lo que muchos cristianos creen, que es lo que muchos cristianos predican. Obedece y serás justificado. Obedece y serás bendecido. Obedece y te irá bien. Pero de ninguna manera la obediencia es una condición de la justicia. De ninguna manera la obediencia es una condición de la salvación. De ninguna manera la obediencia es una condición de que Dios nos ame. De ninguna manera la obediencia vendría a permitir que la fe nos diera acceso a las cosas. No es así. La obediencia no hace que Dios se mueva. La obediencia no hace que tengamos el favor. Nosotros, por la fe, podemos apropiarnos de todo lo que Cristo ya conquistó, nos concedió por gracia. Porque en Cristo ya fuimos sanados, perdonados, amados, somos profundamente amados por Dios. Es decir, Dios nos ama porque es amor, no porque seamos obedientes. Es como un padre que ama a sus hijos. Los hijos pequeños son amados por sus padres y los hijos a veces obedecen o no obedecen, pero siguen siendo amados por sus padres. Así es que la obediencia no es el motivo por el cual Dios nos ama. La obediencia no es el motivo por el cual somos justificados. Entonces, Pablo no está hablando de la obediencia nuestra para justicia. Entonces, ¿de qué obediencia está hablando? ¿A quién debemos de someternos para justicia? Bueno, si me acompaña rápidamente un capítulo atrás, en el capítulo 5, y acompáñeme por favor a el versículo 18, dice así, Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, es decir, por Adán cometió un pecado y
vino la condenación a todos los hombres, dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. De la misma manera, por la justicia de Cristo. Recuerde que Cristo era justo, era perfecto. En él no se halló pecado, él no conoció pecado, él no hizo pecado. De tal manera que cuando murió como nuestro sustituto, dice la escritura en Romanos, ah, dice segunda de Corintios, más bien segunda de Corintios 5, 21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Dios hizo pecado a Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, Dios permitió que Cristo llevara los pecados de nosotros, de toda la humanidad, y juzgó en él nuestros pecados. En Cristo, en el cuerpo de Cristo, en la vida de Cristo, juzgó todos nuestros pecados. La justicia de Dios juzgó todos nuestros pecados, pero Cristo era inocente. Y entonces Él murió y resucitó para justificación nuestra. Es decir, ahora Cristo nos atribuye su justicia, porque el justo murió por los injustos, el justo murió por los pecadores. Así es que ahora no es la justicia de Dios que viene a juzgarnos a nosotros, sino es la justicia de Cristo que nos presenta inocentes ante la justicia de Dios. Es la justicia que tenemos por la fe, es la justicia que nos fue dada por Cristo, que ahora nos presenta inocentes delante de Dios Padre. Y a través de la justicia tenemos acceso a esta bendición. Es decir, a través de la justicia, la gracia está disponible para todo aquel que cree. A través de la fe tenemos acceso a esta maravillosa gracia. Bien, así es que dice aquí, porque así como por la desobediencia, versículo 19, así como la desobediencia de dice, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores por la desobediencia de Adán. Dice, así también por la obediencia de uno, la obediencia de Cristo, los muchos son constituidos justos. Así es que si regresamos a Romanos capítulo 6, vamos a regresar a Romanos capítulo 6 y al versículo donde estábamos, al 16. ¿De qué obediencia está hablando? De la obediencia de Cristo. Así es que otra vez más, parafraseando el versículo, dice, ¿qué no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, te conviertes en esclavo de aquel a quien obedezcas? Si te sometes al pecado, te conviertes en esclavo del pecado. Y si te sometes a la obediencia de Cristo, vas a recibir la justicia de Cristo. Dice, o de la obediencia de Cristo para justicia, para obtener justicia. Si te sometes al pecado, vas a obtener muerte, para muerte, como resultado muerte. Pero si te sometes a la obediencia de Cristo, el resultado es la justicia. ¿Y cuál es la obediencia de Cristo? La obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Recuerda que Cristo fue obediente hasta la muerte. La obediencia de Cristo es que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre y obedeció perfectamente hasta su muerte, sepultura y resurrección. Bien, ahora fíjate cómo dice el versículo 16. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado en el pasado, antes de ser creyentes, antes de nacer de nuevo, antes de creer en Jesús, antes de confesar a Jesús como Señor, antes de creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos y confesarle como Señor y Salvador, dice, antes habíamos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Obedecíamos al pecado. El pecado tenía poder para enseñorearse, pero, versículo 18, libertados del pecado por la muerte de Jesús, porque nacimos de nuevo, viniste a ser siervos de la justicia, siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que como para iniquidad presentabas vuestros miembros para servir la inmundicia
y a la iniquidad antes de venir a Cristo. Así ahora para santificación debemos presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Pero ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y como fin la vida eterna, y termina diciendo el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que dice la palabra en Romanos 6 que antes éramos esclavos del pecado. Imagínate que vivíamos como esclavos, atrapados sin salida. Llámese que vivíamos con los lazos del pecado, que no podíamos zafarnos de ellos, o imagínate que estabas dentro de una cárcel y era el pecado, no podías salir de ella. Así es que mientras estábamos sin Cristo en la cárcel, dentro de la cárcel del pecado, nosotros hacíamos acciones pecaminosas, pero seguramente en nuestras vidas también hicimos cosas buenas. Ayudamos a personas en necesidad, ayudamos físicamente o con dinero, tuvimos también buenas acciones de diferentes maneras y de diferentes formas, pero no porque hicimos buenas acciones fuimos liberados de la esclavitud del pecado, fuimos sacados de esa cárcel del pecado. Ahora, dice la escritura que ahora en Cristo somos siervos de Dios, siervos de la justicia, pero la Biblia utiliza la misma palabra en el griego que cuando habla de esclavo del pecado. Me refiero a la palabra esclavo. Así es que cuando habla de siervos de Dios, habla acerca de que somos esclavos de Dios, que somos esclavos de la justicia. Y déjame, te pongo en perspectiva. Dios nunca nos va a obligar. Porque Dios nos da el derecho siempre a decidir, porque nos ha dado libre albedrío, nos ha dado voluntad. Y si tú quieres hacer la voluntad de Dios en tu vida, es porque tú decides hacerlo. Pero si tú decides equivocar y si tú decides irte por el camino oscuro y de tinieblas, tú lo decides. Dios te da la oportunidad de que tú decidas. Por eso la palabra dice que Dios pone delante de nosotros la vida. Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte. Y dice, escoge la vida. Dios pone delante de nosotros a Cristo el Salvador o justificarnos por nuestras propias obras. Dios pone para salvación a Cristo Jesús y a través de la obra terminada, completa y perfecta y de la justicia de Cristo podemos ser salvos. O Dios te dice, puedes rechazar a Cristo, pero el que rechaza a Cristo ya ha sido condenado. Cristo vino a salvar al mundo, no a condenar al mundo, pero el que ya rechaza a Cristo, a sí mismo se ha condenado, ya se ha condenado porque ha rechazado al Hijo de Dios. Así es que antes éramos esclavos del pecado, estábamos en la cárcel del pecado, pero cuando venimos a Cristo hubo un intercambio, hubo una transferencia más bien, hubo una transferencia para que lo entendamos así. Es decir, fuimos sacados de la cárcel del pecado y aunque hacíamos obras justas, obras buenas, nunca pudimos salir de esa cárcel. El pecado seguía enseñoreándose de nosotros. Había una naturaleza pecaminosa por causa de un solo pecado de Adán. El poder del pecado de Adán causó que nosotros viviéramos en esclavitud, en la cárcel del pecado. Y lo que todo esto significa, en tinieblas, en enfermedad, en escasez, en desilusión, en perdición y en muerte eterna. Pero una vez que venimos a Cristo, fuimos trasladados y puestos en la cárcel de la justicia. ¿Y por qué me atrevo a decir o expongo como ejemplo la cárcel de la justicia? Porque dice la escritura en Romanos 6 que somos esclavos de la justicia, somos esclavos de Dios, pero no para hacer la voluntad de Dios a fuerza, no, sino por amor, por decisión propia. Pero ¿a qué me refiero? ¿Por qué ponemos el ejemplo de que ahora estamos en una cárcel y la cárcel es la cárcel de justicia? Estamos atrapados y no podemos salir de eso.
Porque así como antes hacíamos acciones pecaminosas y hacíamos obras buenas, pero no podíamos dejar de ser esclavos del pecado, ahora fuimos bendecidos, fuimos hechos nuevas criaturas, amados por Dios, perdonados totalmente y hemos sido justificados por la justicia de Cristo de tal manera que ya no hay una fábrica de pecado, sino hay un espíritu nuevo creado en la justicia y santidad de la verdad para dar fruto, el fruto del espíritu. La obediencia es el resultado de lo que somos. La obediencia es el resultado de lo que somos. Obedecer significa, en Romanos, en el griego, significa poner atención. Es como cuando alguien toca la puerta y alguien está listo siempre para venir a ver quién es el que toca la puerta. Es poner atención. También significa hacer lo que se está pidiendo que se haga. Pero respecto al pecado no había voluntad propia. Éramos esclavos del pecado y obedecíamos, no por voluntad propia, sino por causa del pecado original al pecado. En Cristo, el resultado de lo que somos es que el fruto del Espíritu, que el fruto de la fe se manifieste en nuestras vidas. Así es que, aunque cometamos algún error siendo esclavos del pecado, nada podrá causar que seamos sacados de los lazos de la justicia, de la cárcel de la justicia. Nada va a poder sacarnos de seguir siendo esclavos de la justicia. Por eso es que estoy poniendo este ejemplo para entender que no hay ninguna acción pecaminosa, ninguna equivocación, ningún error que cuando tú eres un creyente nacido de nuevo te convierta en una persona injusta delante de Dios, te convierte en una persona pecadora delante de Dios, te convierte en una persona, es decir, que ahora regresas a la cárcel del pecado. Y si el creyente se somete al pecado, pero su fundamento es Cristo y es un creyente nacido de nuevo, aunque el creyente esté sometido al pecado y el pecado se esté enseñoreando de él y esté sufriendo y el diablo esté viniendo a hurtar, a matar y a destruir, la justicia sigue estando de su lado y los lazos de justicia están a favor de él y el creyente sigue siendo salvo, perfectamente justificado y puede aspirar, aunque esté en problemas y en malos hábitos y en malos pasos, puede aspirar siempre el creyente a salir adelante porque la justicia está de su lado, porque el perdón está de su lado, porque el amor de Dios está de su lado, porque el Espíritu nunca lo ha dejado, porque todo el favor de Dios está del lado del creyente nacido de nuevo. No sé si me explico. Entonces es muy importante que podamos entender que el pecado no tiene poder para deshacer lo que Cristo ya hizo. ¿Cómo es posible que algunos creyentes digan que el creyente algunos predicadores o algunos que enseñan digan que el creyente nacido de nuevo pierde su salvación o pierde su justicia cuando comete algún error? Entonces, están hablando que el poder de la obra de Adán tiene más poder que la obra de Cristo. ¿Cómo es posible? Adán cometió un solo pecado y constituyó a todos los hombres pecadores. Cristo Jesús llevó los pecados de toda la humanidad y obtuvo, por ser justo, nuestra justificación. La obra terminada, completa y perfecta de Jesús, nada puede deshacerla. Por eso, la obra terminada, completa y perfecta de Cristo tiene que ver con el nuevo pacto en Cristo Jesús, en su sangre. Y el nuevo pacto no es entre Dios y el hombre. El nuevo pacto es entre Dios Padre y Dios Hijo. Cristo 100% Dios, 100% hombre. De tal manera que el nuevo pacto es irrevocable, es perfecto, nada lo puede deshacer. Si hay un pacto entre Dios y los hombres, el hombre no es perfecto y entonces el hombre puede invalidar el pacto, pero en el nuevo pacto en Cristo Jesús, el nuevo pacto no puede deshacerse. Nada de lo que el hombre haga puede
invalidar el pacto de Cristo. Así es que tú y yo somos siervos de la justicia. Tienes, la justicia ahora tiene lazos que no pueden romperse, que nos presentan ante Dios justos, que nos presentan ante Dios inocentes, que nos presentan ante Dios en paz como hijos. Y su espíritu fue enviado a nuestros corazones y el Señor dice, no solo no me acordaré de tus pecados ni de tus transgresiones, como lo dicen en Hebreos capítulo 9, en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 8, pero también el Señor dice, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Pero no fuimos llamados a permitir que el pecado se enseñoree de nosotros, porque ya no tiene poder. Así es que no nos sujetemos ni nos presentemos al pecado para obedecerle, porque no tiene poder. Y si el creyente lo hace, va a destruir su vida, va a dejar su vida vulnerable al diablo, a que venga a hurtar, matar y destruir. Así es que si hay algún creyente que ahorita esté teniendo conflictos con alguna actividad, con alguna acción, con algún mal hábito en su vida, es importante que reconozcas, que entiendas que el pecado ya no se enseñorea más de ti. Tú mismo te sujetaste a él. Pero si tú crees esta verdad y también crees lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, en Cristo ya no hay condenación, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Entonces tú puedes hablar a ese mal hábito, tú puedes hablar a aquello que se está enseñoreando de ti, a cualquier cosa que sea una persona, sea un mal hábito, sea una acción de pecado, y tú puedes decirle, te resisto y no más voy a servirte a ti, pero voy a servir a la justicia de Dios porque he sido totalmente perdonado, perfectamente justificado, altamente favorecido, profundamente amado, grandemente bendecido. Dios está de mi lado. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así es que alégrate y gózate y toma la acción de vida. Y si tú estás libre de cualquier situación, preséntate al Señor como sacrificio vivo. Ámale por amor a Él y búscale y atesora su palabra y persevera en Él y permanece en Él. Recuerda que cuando hablamos de estas cosas, no hablamos de como si quisiéramos hacer acepción de personas, sino que la Biblia es muy clara. La bendición está para los que creen. Así es que si tú eres de aquellos que no han creído aún, si tú eres de aquellos que has escuchado, que quizá hayas tratado de entender, pero nunca has tomado una decisión para venir a Cristo, hoy es el día. No endurezcas tu corazón. Ven a Cristo y todas estas cosas que hemos hablado y todas estas cosas que Cristo conquistó en la cruz del Calvario, la bendición, el amor, el perdón, la vida eterna, la alegría, la benignidad, la bondad, el vivir libre de opresión, libre de culpa, libre de condenación, y aspirar a vivir en lo mejor de Dios, que tiene que ver con la salud divina, con el bienestar divino, con entender que somos amados por Dios para amar, que hemos sido totalmente perdonados para perdonar y cumplir nuestro propósito en esta vida. Entonces permite que las bases de la justicia sean el fundamento de tu vida y permite que Cristo sea el Señor de tu vida. Así es que si quieres entregar tu vida a Cristo, es importante que reconozcas que tú, si no eres un creyente nacido de nuevo, que tú necesitas ser salvado porque naciste, como todos los hombres nacimos, destituido de la gloria de Dios por causa de Adán. Y en ti hay una naturaleza pecaminosa que Dios quiere quitar si tú lo crees. Así es que si tú quieres venir a Cristo, es importante que entiendas que Cristo es el Salvador que tú necesitas y es el único camino al Padre. Así es que dile, Jesús, yo creo en ti, que eres el Salvador y que necesito ser salvado. Ven a mi vida y permite que yo sea una nueva criatura. Envía tu espíritu para que me hagas nacer de nuevo. Creo en que el pecado me separaba de ti, pero tú vienes a restituir mi vida. Y creo en ti y te confieso como Señor y Salvador. Creo que veniste, moriste en la cruz, pagaste por mis pecados, fuiste sepultado y resucitaste para vida eterna, para justificarme. Yo creo en mi corazón
en ti, Señor, y te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Ven a mí, Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador. Trae luz a mi vida, trae sabiduría a mi vida para servirte a ti todo el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor. Gloria a Dios por todos aquellos que tienen un corazón dispuesto para Cristo. Padre, bendito sea tu nombre. La gloria, el honor y la alabanza es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios, porque recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, Señor, en todo tiempo podemos declarar, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, amén y amén.